Hola y bienvenidos a un nuevo video del Advent of Code 2024. Hoy día vamos a ver el día 5 llamado Print Queue. En este día y resumidamente lo que nos solicitan para la parte 1 es en función de un input que va a tener esta estructura, ¿no? Vamos a tener dos partes en ese input, unos números separados por una barra y después una lista de números, cada uno en una línea. Estos números iniciales son llamados Page Ordering Rules y nos indican el orden de ciertos números que deben ir uno antes del otro. Por ejemplo, el 47 debería ir antes del 53, el 97 antes del 13, el 97 antes del 61 y así sucesivamente. Y después en la lista de abajo, la cual es llamada Page to Produce in each update, vamos a tener una lista de números que vamos a tener que comprobar si cada una de estas listas es válida en función a las reglas de arriba. Es decir, por ejemplo, para esta primera lista, ¿cómo sabemos si es válido o no? Pues primero, el 75 inicialmente, ok, no hay ningún problema. Después vemos el 47. 47 está después del 75 en función de las reglas. Pues en teoría sí. Entonces, según esta regla, sí. Después tenemos el 61. Está después del 47 y después del 75. Vamos a buscar el 61. Después del 75, sí. Y después del 47, sí. Entonces es correcto. El 53 está después del 61, del 47 y del 75. Sí. Del 61, sí. Del 75, sí. Y del 47. Y finalmente el 29, bueno, de acuerdo al ejemplo, vemos que efectivamente también. Y por lo tanto podemos decir que esta lista de números de aquí es válida y cuenta para nuestro resultado final. Al final lo que vamos a tener que mostrar o entregar como resultado es cada uno de cada una de las listas válidas, el número central, ¿no? Todas son impares, así que debería ser el número del centro, y decir cuál es la suma de estos números. En este caso, para este ejemplo de aquí, vemos que la suma de 61, 53 y 29, que son los números centrales de las tres listas que son válidas, es 143. Entonces tenemos que indicar lo mismo, pero para nuestro input, nuestro input que no es de prueba. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a pensar un poquito cómo podríamos hacerlo. Para ello yo voy de hecho, ya tengo aquí la plantilla para el día 5. Pueden ver aquí. Vamos a cerrar esto. Y básicamente tenemos primero que parsear la información. Para ello, yo voy a crear una estructura inicial llamada rule. La voy a poner por aquí. Que va a tener dos elementos, before y after. Esto va a ser para la primera lista de números, que eran las reglas. Después, lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a devolver en función del string, que es el data, que es el input, una lista de rules, que es la primera parte del input, y una lista de listas de números, que es la segunda parte del input. El input de pruebas lo voy a copiar aquí. Entonces vamos a tener la lista de rules y la lista de listas de números, que va a ser esta de aquí. Vamos a parsear esa información. Entonces, para ello vamos a dividir primero las dos partes del input por dos espacios o dos saltos de línea usando la biblioteca strings, y vamos a tener cada una de esas partes también divididas por saltos de línea, dado que cada rule está dividida por un salto de línea, una línea después de otra, y cada lista de números también. Entonces vamos a tener la lista de las reglas y la lista de los updates, ¿no? Así es como se le llama en la descripción, en el statement. Después, por cada una de las reglas, vamos a ir iterando y vamos a ir convirtiéndola a un número. Para ello vamos a tener que guardar cada una de las reglas ya parseadas en un slice de reglas, ¿no? Llamado rules. Vamos a dividir cada parte, o sea, cada rule,
que es un strings, por el separador, que en este caso es una barra. Y vamos a convertir cada una de esas partes, tanto la parte 0 como la parte 1, en un número entero. Para eso vamos a usar a toy. Finalmente vamos a adicionar una nueva regla a nuestro slice de rules con el before y el after. Luego para los updates vamos a hacer algo similar. Vamos a iterar por cada uno de la lista de números, que son string por ahora. Y lo que vamos a hacer es dividirlos por una coma. Después vamos a crear un slice de enteros, donde vamos a guardar cada uno de los números en este page str. Y vamos a hacer algo similar a lo anterior. Vamos a iterar por cada uno de los elementos en page_str, que es un string. Vamos a convertirlo en entero y lo vamos a agregar a nuestro slice de enteros. Y vamos a necesitar también crear un slice de slices de enteros para guardar todas las listas de enteros que vamos a ir parseando. Efectivamente aquí. Finalmente solo tenemos que retornar tanto las reglas como los updates. Ya está. Y con esto pues ya tenemos parseada la información. Ahora tenemos que usar obviamente esa información parseada. Para ello vamos en la parte 1 a utilizarla en función del data. Aquí. Vamos a tener tanto los rules como los updates. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el problema? ¿Cuál sería la forma en la cual el approach que vamos a tomar para poder solucionar el problema? Bien, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es el índice de cada número en los updates, para después comprobarlo con las reglas, con cada una de las reglas, y ver que efectivamente el índice de un número es inferior al índice de otro número. De esta manera sabremos si efectivamente cumple con las reglas o no. Para ello lo primero que vamos a hacer es crearnos un grafo que va a simbolizar cada una de las reglas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, imaginemos que nuestras reglas son las siguientes. Vamos a ponerle 1/2. Lo tenemos 1/3. Luego 2/3. Y ya está. Vamos a poner esas tres reglas nada más. Entonces, gráficamente, en un grafo, lo que podríamos tener sería algo así. Vamos a ponerlo de esta manera. Este sería 1, este sería 2 y este sería 3. 1 está antes de 2, entonces 1 apunta a 2. 1 está antes de 3, entonces 1 apunta a 3. Y finalmente 2 está antes de 3, entonces 2 apunta a 3. Entonces nuestro grafo sería este de aquí. Y nosotros lo podemos representar de varias maneras. Vamos a usar la forma de representarlo como una lista de números, una lista de adyacencia, en el cual para el 1 vamos a tener que este apunta a 2 y a 3. Para el 2 vamos a tener que este apunta al 3. Y para el 3 vamos a tener que este apunta a nada, a vacío, ¿no? O sea, no tiene dependientes, ¿no? Entonces, vamos a volver. Vamos a construir dicho grafo. Para ello, voy a crearme un nuevo tipo llamado graph. Este de aquí. Donde vamos a tener un mapa de enteros y cada entero va a tener una lista de enteros, como habíamos visto, ¿no? Y vamos a crear una función que voy a minimizar esta de aquí. La voy a llamar new dependency graph, que va a recibir el slice de rules que habíamos creado y va a devolver un graph. Vamos a construir ese grafo en función de la lista de reglas. Para ello vamos a crear un nuevo grafo. Vamos a crearlo vacío. Y después, por cada una de las reglas, lo que vamos a hacer es ir completando el grafo. Para ello, en cada una de las reglas del elemento anterior debe estar en la lista de este elemento como el elemento posterior. Es decir, si para el elemento anterior tengo, por ejemplo, 1 y este 1, después de este 1 viene un 2, en la lista que viene para ese 1 debería haber un 2. Por lo tanto, voy a agregar a esa lista, o sea, a la lista de before, ¿no?, del mismo, vamos a agregar el elemento que le seguiría después, o sea, el after. Y después de eso vamos a retornar el grafo. De esta manera ya teníamos construido el grafo. Entonces ese grafo lo vamos a usar aquí. Simplemente habría que crear el nuevo grafo en función de las rules. Listo.
Ahora, nosotros tenemos que comprobar en función de este grafo y de los updates si cada uno de los updates es válido o no, y después ir sumando el elemento del medio si es que es válido. Para ello voy a crear una variable llamada ans. Por cada uno de los updates, lo que vamos a hacer es comprobar si es válido. Entonces podría crearme un método en el grafo que me diga si es válido alguno de esos updates. Y si es así, bueno, en caso de que sea válido, tendríamos que simplemente sumar pues a la parte del medio, ¿no? Entonces a la answer sumaríamos en ese update el número del medio, es decir, la mitad del tamaño del update, básicamente. Aquí si se preguntan si pasaría si fuese par, bueno, tomaríamos el número sin coma decimal, dado que esta es una división entera. En Go funciona así. Y finalmente retornaríamos ese answer. Y ya está. Ahora necesitamos implementar este isValid, ¿no? Para ello vamos a crear aquí el método. Básicamente va a ser un método que recibe el update, que es una lista de enteros, y nos va a decir si es válido o no. ¿Cómo vamos a comprobar si es válido o no? Bien, primero vamos a guardar las posiciones de cada uno de los elementos del update. Para ello voy a crear un mapa de enteros a enteros, donde el primer entero significará el elemento del update y el segundo entero la posición de ese elemento en esta lista, en esta lista de aquí. Para ello es muy simple, tenemos que iterar por cada uno de los elementos del update y decirle, oye, ¿cuál es la posición de esta página? Pues es i, ¿no? Entonces guardamos el i en esa página y listo. De esa manera ya tenemos guardadas cada una de las posiciones. Lo pongo en un mapa porque es más eficiente. Podríamos hacerlo, usar el mismo slice y recorrer cada uno para buscar el índice, pero eso va a tardar más. Por lo tanto, si hacemos primero este recorrido y lo guardamos en un mapa, después el acceso va a ser constante. Ahora, lo que vamos a hacer para saber si uno está antes o después del otro es primero recorrer cada uno de los elementos del grafo, o sea, cada una de las reglas. Para ello, vamos a, bueno, le voy a llamar X y los dependientes, dependents, dentro del grafo. Ok, entonces tenemos cada una de las reglas, ¿no? Que sería X, y cada uno de los elementos que vendría después de X, que debería ser después de X, de acuerdo a las reglas. Entonces vamos a preguntarnos si la posición, voy a ponerle posición de X, siempre que exista obviamente en nuestro mapa de posiciones, existe. Si es que existe, tenemos que comprobar si esta posición de X es inferior a la posición, en este caso, de cada uno de los dependientes. Es decir, tendríamos que comprobar por cada uno de los dependientes, algo así, como Y, dependents, escrito dos veces range, debería ser una única vez, X dependents, ajá, ya está. Entonces por cada uno de los dependientes vamos a, bueno, a obtener la posición de cada uno de esos dependientes. También vamos a comprobar que exista. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner si existe. Si existe, tenemos que comprobar que efectivamente el post X no sea mayor al post Y, porque si es así no se cumple la regla, ¿no? Tenemos que comprobar que la posición de este X sea inferior a la posición de Y. Si no es así, pues deberíamos decirle, oye, no es válido, porque ya encontramos un elemento que no cumple con la regla. Entonces, podríamos de hecho agregar aquí, si la posición de X es mayor a la posición de Y, decir, oye, esto no cumple con las reglas, entonces retornamos false. Si no, si al final pasamos todo este for y se cumplen todas las reglas para este update en cada una de las posiciones, entonces podemos decir que efectivamente el update es válido, entonces retornamos true. Y listo. Entonces ya tendríamos implementada esa parte. Vamos a abrir aquí, voy a hacer un clear, vamos a expandir esto de aquí.
Vamos a ejecutar go run main go. El día 5, la parte es 1. Y vamos a ejecutar la modo de pruebas. Nos dice 143, que efectivamente es correcto, si no estoy mal. Ajá, 143. Para mi versión, para mi input es 5452. Vamos a probar. Voy a copiarme de hecho primero el input original, mi input. Para ello voy a irme aquí. Listo, ya tengo mi input, que es muchísimo más grande que obviamente el de pruebas. Y 5452, correcto. Entonces podemos pasar a la parte 2. La parte 2 nos dice, tenemos que para los casos en los cuales hayamos encontrado de que el update no es válido, o sea, está fuera de lo que habíamos hecho en la parte 1, tenemos que ordenarlo de forma que siga las reglas y después, una vez ordenado, de todos los que hemos ordenado, o sea, de todos los inválidos que hemos ordenado, tomar el número central y sumarlo y devolverlo como respuesta. Entonces podríamos pensar en algo como, oye, en la parte 2 lo que tendríamos que analizar es, para todos los números que no son válidos, ordenarlos para que sean válidos y después sumarle el número central, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, yo estuve pensando, en principio no sabía cómo hacerlo y buscando información encontré de que había un algoritmo que se llama ordenamiento topológico, que nos permite hacer un ordenamiento en función de cuántos nodos apuntan a otro nodo en un grafo. Vamos a verlo esto con un ejemplo antes de obviamente implementarlo, pero en primer lugar vamos a agregar el scaffold para la parte 2. Ya. Para ello vamos a hacer algo muy similar a lo que hemos hecho. Vamos a crear tanto las rules como los updates y el grafo. Y vamos a iterar por cada uno de los updates para ir sumando cada uno de los elementos intermedios siempre que no sea válido, ¿no? Es decir, si el update es válido, continuamos. ¿Y qué vamos a hacer después? En caso de que no sea válido, pues tenemos que hacer un ordenamiento topológico, que puede ser en un método topological sort del grafo, al cual le mandemos el update y nos devuelva el update ordenado, y después únicamente sumar el número del medio. Es decir, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? El end de update entre 2. Y retornar ese answer, que sería la suma. Tenemos que implementar este topological sort. ¿Cómo funciona el ordenamiento topológico? Vamos a verlo con un ejemplo por aquí. Para ello, vamos a suponer que tenemos un grafo. Recordemos que ya hemos parseado la data, las reglas y lo tenemos en forma de grafo. Entonces voy a crear un grafo. Voy a hacerlo de esta manera, muy simple para que se pueda entender fácilmente. Este es nuestro grafo. Yo le voy a colocar letras porque va a ser más fácil de entender. Este va a ser A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, imaginemos que este es nuestro grafo y nuestro update inválido no sigue las reglas, obviamente. Podría ser, se me ocurre, por ejemplo, D, C, A y B. No sigue obviamente las reglas. Por ejemplo, D, tenemos A que está después de D, pero A debería estar antes de D. Entonces no sigue las reglas. Entonces tenemos que hacer nuestro ordenamiento. Primero lo que tenemos que hacer es obtener los grados de entrada, o el in degree de cada nodo. O sea, de A, de B, de C y de D. ¿Okay? Vale, estos son los grados. Entonces, los grados de entrada, ponerle IG. Los grados de entrada son ni más ni menos que cuántas aristas apuntan a ese nodo, ¿no? Si han visto mi video de grafos, sabrán que es un in degree. Entonces, por ejemplo, para A tenemos que no tiene in degrees porque no hay ningún vértice que apunte a A, ¿no? Todos salen de A, de hecho. Entonces sería 0. Para B solo tenemos 1, que es el que viene de A. Entonces sería 1. Para C también sería 1, el que viene de A. Y para D sería 3. De hecho, ese 3, ahí está, un 3. Ahí está, listo. Entonces tenemos
para A0, B1, C1 y D3. ¿Cómo ordenamos este update de aquí? Bueno, tenemos también que indicar cuáles son los nodos que apuntan a cada uno de los nodos, ¿no? Esto es nuestro grafo, básicamente. Es decir, a A tenemos que este apunta a B, a C y a D. B tenemos que apunta a D. C tenemos que apunta a D también. Y D tenemos que apunta a ninguno, ¿no? Listo. Entonces, una vez tenemos esa información, tenemos que empezar a ordenar. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar el nodo, el cual tenemos acá, que tenga menor grado de entrada, menor in degree. En este caso solo es A. Entonces, ese sería nuestro primer elemento en nuestra lista ordenada, A. Después tomaríamos todos los elementos de ese A que tengan grado 0. Para ello, una vez hemos agregado A nuestra lista de elementos ordenados, tenemos que reducir el grado de los elementos a los cuales apunta A. Es decir, en este caso dice que es B, C y D. Entonces sería B, C y D. Reduciría aquí a 0 y aquí a 2. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente elemento que se encuentra obviamente en el update que tiene grado 0? Que puede ser B o C. Vamos a tomar B. Este sería B. Ahora, ¿cuáles son los elementos a los cuales apunta B? En este caso es D. Por lo tanto, tenemos que medir el grado de D en 1. Listo. Siguiente, ¿cuál es el elemento que tiene grado 0? En este caso, pues B ya no, A no, porque ya está en la lista, sería C. Entonces sería C. Disminuimos los grados de los nodos a los cuales apunta C. En este caso, según esto es D. Entonces disminuimos D en 0. Listo. ¿Cuál de todos los nodos que quedan tiene grado 0? En este caso es D. Y listo. Como D no apunta a ninguno, pues ya no hay necesidad de seguir. Y como hemos llegado al final, ya tenemos nuestro update ordenado. Sería A, B, C y D. Y efectivamente cumple con las reglas, ¿no? A está antes de B, B está antes de C. Bueno, realmente puede estar igual, no hay problema. Se cumple igual la regla. Y B y C están antes de D, ¿no? Entonces cumple con las reglas, es correcto. Ahora, hay un detalle aquí que tenemos que tener en cuenta y es que en nuestras reglas de updates puede suceder algo como esto, ¿no? De que hay algo así o que D apunte a C, ¿no? Y haya ciclos. Entonces, en caso de que haya ciclos, los elementos que queden al final, que no hayan sido ordenados y que nunca hayan tenido grado 0 por el ciclo, deben ir al final de la lista, es decir, deben ir aquí. Así esto se va a cumplir de que el ordenamiento para todos estos de acá va a seguir correctamente y todos los elementos que vienen siempre van a ser dependientes de otros. Listo. Entonces, tenemos ahora que implementar ese topological sort de forma ya en código, ¿no? Vamos a crear el método por aquí. Que no lo crean, es bastante simple. Vamos a crear primero un mapa que yo voy a llamar inUpdate, que va a tener va a ser de enteros y bool. Y vamos a tener cada una de las páginas que existen en el update. Esto para acelerar el proceso de búsqueda. Es decir, nos va a decir si una página existe o no en el update. Después vamos a crear otro mapa llamado restricted graph, que va a tener el grafo, pero va a ser mucho más restringido para no meter todas las reglas, ¿no? Y que sea más eficiente. Y finalmente vamos a tener otro mapa que va a ser el que va a contener por cada uno de los elementos del grafo el grado de entrada de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces el primer entero es el valor y el segundo es el grado de este. Después vamos a recorrer cada una de las páginas. La podemos hacer, por ejemplo, del inUpdate. Y vamos a encontrar todos los dependientes que existen de dicha página en el grafo original, caso en G. Vamos a verificar, obviamente, que esos dependientes se encuentren en nuestro inUpdate, ¿no? Que existan en nuestro update. Si existen, lo que vamos a hacer es aumentar el grado de ese dependiente en 1, ¿no? Para decir que obviamente la página depende de este, entonces tiene un grado de entrada, ¿no? Le sumamos 1. Obviamente al terminar el for vamos a tener el in degree total. Y vamos a agregar a nuestro
grafo restringido en dicha página, obviamente el dependiente, ¿no? Para construir un grafo más pequeño. Después vamos a inicializar con el proceso de búsqueda, o el proceso de ordenamiento sería. Vamos a crearnos primero una cola, que puede ser un simple slice, ¿no? O podremos crear una estructura. Yo voy a hacer un slice nada más, en el que vamos a iterar por cada una de las páginas del update, ¿no? O sea, por cada una de las páginas que tiene, y vamos a agregar las páginas a la cola que tengan grado 0, es decir, que el IndieGrid de esa página sea 0. Si tiene grado 0, lo que tenemos que hacer es hacer un append de dicha página, ¿no? Vamos a iniciar con las que tienen grado 0. Y después, bueno, también vamos a crear una slice de enteros que va a ser la lista ordenada. Y también un mapa de enteros a bool que nos va a decir si una página ha sido visitada o no. Esto para no repetir nuevamente y no entrar en un bucle, ¿no? En caso de que hayan ciclos. Después, siempre que la cola tenga elementos, vamos a seguir ordenándolos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es obtener el primer elemento de la cola, es decir, el más prioritario, o sea, el que fue agregado inicialmente. Y vamos a quitarlo de la cola también, ¿no? Para que ya no se vuelva a tomar en cuenta. Y como habíamos visto en el algoritmo, en el gráfico, en el dibujito, tenemos que agregar los elementos que tienen grado 0 al slice de elementos ordenados. O sea, ese caso sería el current. Y para no caer en problemas con los nodos que apuntan a otros nodos de forma circular, pues lo guardamos en el mapa de visitados. Después tenemos, recordemos, por cada uno de los nodos a los cuales apunta este current, tenemos que disminuir el IndieGrid, ¿no? Entonces vamos a recorrer. Para ello vamos a usar el restricted graph para obtener a los cuales apunta este nodo. Y vamos a disminuir el grado de cada uno de ellos, o sea, del mapa de IndieGrid. Y luego tenemos que verificar si alguno de ellos, en este caso sería si el grado de ese nodo del cual depende es 0 y además no ha sido visitado. Si es así, voy a poner aquí dependent. Si es así, tenemos que agregarle la cola, ¿no? Es decir, tiene grado 0, no ha sido visitado, entonces este va a ser el siguiente que va a ir a nuestra cola, porque después va a ir al slice de ordenados, ¿no? Entonces lo agregamos y ya está. Y así, por cada una de las iteraciones vamos a ir haciendo esto. Hasta ahí en teoría ya tendríamos realizado el algoritmo, pero tenemos que agregar los elementos del update que no han sido visitados porque tenían una dependencia circular con otro nodo. Entonces, por cada uno de los elementos del update, si hay alguno que no ha sido visitado, lo único que vamos a hacer es agregarlo al final de nuestro slice, es decir, aquí. Y ya está. Y con eso habríamos terminado el ordenamiento topológico. Es muy simple y ya está. En teoría, con esto, sí o sí, nuestro nuevo update debería seguir las reglas para que se considere como un update válido. Entonces simplemente podríamos sumar el número del medio a nuestra respuesta final. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a correr para la parte 2 en modo pruebas. Y nos dice que es 123. Vamos a ver si es así. 123, efectivamente, ¿no? Es correcto. Y para nuestra versión original, para nuestro input es 4598, que efectivamente es así. Y listo. Esto ha sido un poco complicado este día, más que nada porque pues, se pueden aplicar otra forma de soluciones, pero con este ordenamiento topológico se puede hacer de forma muy simple y sencilla, pero tienen que conocer que existe dicho algoritmo, ¿no? En mi caso yo no lo conocía y por eso me demoré bastante en poder solucionarlo. Otra cosa a mencionar es que yo estaré subiendo los días 6, 7 y los que sigan, dependiendo del tiempo del cual disponga, dado que ya estamos 18 y recién estamos viendo el día 5. Probablemente incluso pase de diciembre y siga subiendo algunos videos, por si se lo preguntan. Pero ustedes pueden ver la solución lo más al día posible que tengo en el repositorio, que les dejaré en la descripción, con todas las soluciones que estamos viendo aquí y que pronto iré subiendo en videos.
Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like. Si tienen algo por decir, pueden dejar su comentario también. Y si pueden, compártanlo para que llegue a más personas. Así que nos vemos y hasta otras.